Los pueblos del mundo se están movilizando. Resisten día a día en Egipto y en Grecia. Se levantan en Europa y se indignan en Nueva York. Luchemos porque día a día los pueblos del mundo sigan alzando la voz. Tío Sam, muñeco Dios me pidió. Tío Sam, jugamos a matar. Tío Sam, comienza porque pues no hay antecedentes que no conozco en un colectivo, organización que tenga el propósito de hablar estos temas pues aquí en las localidades, y normalmente esto se habla en espacios dedicados a eso. Entonces seguramente ustedes habrán escuchado de los grupos en las universidades, de los grupos académicos, de pronto el grupo Linus de la Distrital, en la Nacional, de pronto habrán escuchado el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el FLISOL. Ahí se pueden ver los grupos en que están en este tema, que son en general, les podría mencionar algunos. Está la gente de Hackbo, está la gente de la Fundación Casa del Bosque, que a propósito pues también yo estoy participando en ese grupo, en ese colectivo Fundación Casa del Bosque. Si a ustedes les interesa, pues chévere si también se vinculan un poco. Bueno, hay diversos grupos, hay grupos feministas del tema de software libre. ¿Cuál más les puedo mencionar? Está Fundación Carisma. Bueno, en fin, hay un conjunto de organizaciones dedicadas al tema, ¿no? Pero entonces el espacio de encuentro de ellos normalmente es en estos espacios académicos, ¿no? Esto no, en los barrios normalmente no se hace, ¿sí? Y pues la forma en que esto entra a los barrios, a los colegios y a todo esto es por iniciativas ya más prácticas. Es decir, de pronto se programa una capacitación en un colegio sobre el tema de, no, vamos a utilizar una herramienta de software libre que se llama LibreOffice, o bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, de esa forma es como empiezan a entrar en los espacios que no necesariamente son de las universidades, sino en los barrios y en las localidades, ¿no? Entonces, como no conozco antecedentes de esto, pues yo pienso que vamos a hacer el intento, vamos a ver si es posible dar a conocer la importancia de este tema, porque no se le ha dado la importancia que corresponde, ¿sí? Como dice mi papá, esto es más viejo que la moda de caminar a pie, y el movimiento de software libre existe hace 30 años, ¿sí? Y aquí en Colombia no sabemos todavía mucho del tema. Entonces, pues la idea es hablar un poco de eso, ¿sí? Entonces hay varias justificaciones acerca de por qué esta charla, ¿sí? Bueno, ya les comenté un poco acerca del contexto, pero hay 3 razones principales por las cuales debemos, por lo menos las personas que tenemos un acceso a la tecnología, existen 3 razones por las cuales debemos nosotros conocer y, si es posible, defender y promover la utilización de software libre, ¿sí? Y en general conocer esto, ¿sí? La primera es que seguramente ustedes han visto ya en los medios cómo ha impactado mucho el tema de la privacidad en Internet, ¿cierto? Es decir, ya no es un secreto que el Internet se ha convertido en un mundo paralelo. Los geeks lo llaman la Matrix, o hay formas de entender lo que es la Internet, y ciertamente nosotros en este momento histórico estamos compartiendo mucha información privada, ¿cierto? Nosotros abrimos una cuenta en Facebook, abrimos una cuenta en Twitter, tenemos un correo de Google o Gmail o lo que sea, y subimos nuestra información personal, ¿sí? Subimos nuestras fotos, nuestros videos, se conocen nuestras relaciones personales, ¿sí? Se conoce nuestra ubicación satelitalmente a través de GPS. O sea, realmente el Internet ya conoce mucha información de nosotros en tiempo real, ¿sí? Entonces, la importancia de esto es que es un antecedente fundamental. O sea, el movimiento de software libre es un antecedente para lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de entenderlo y de conocerlo y saber su impacto, ¿sí? Lo otro es
con base en esto es entender las nuevas relaciones sociales de poder que hay en la tecnología, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que Internet no solamente damos información, sino que también se vuelve un escenario de poder, ¿cierto? O de las compañías, de las corporaciones económicas o de la sociedad, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy fácil, muy elemental, es todo lo de la primavera árabe, ¿cierto? O sea, los medios, el Internet y las redes sociales permitieron que un movimiento social, aquí en Colombia también se vivió, nacieron con un movimiento social gracias o apoyado, sustentado en lo que fue las redes sociales, ¿sí? Entonces, ya la tecnología nosotros no la podemos tomar simplemente como una ayuda, un soporte, no, se está convirtiendo en un elemento fundamental de poder, ¿cierto? Que maneja la tecnología de algún, así como cuando en los 70s y en los 60s el petróleo era el poder, ¿sí? En este momento la tecnología es el poder, ¿sí? Porque en esa época manejar el petróleo, sin decir que todavía el petróleo no es importante, pero era una forma de presionar los precios, de presionar la economía de los países, ¿sí? Manejar el precio del petróleo era eso. Hoy pues manejar la tecnología, manejar los activos tecnológicos, manejar los servidores, manejar los cables submarinos, es decisivo para las relaciones de poder internacional, ¿sí? Entonces, el software libre es el primer movimiento tecnopolítico reconocido a nivel internacional, ¿sí? Todavía, digamos, no hay un teórico que lo haya planteado de esa forma. Hay teóricos que plantean el tema de hacktivismo, que es otra cosa diferente. Hacktivismo no tiene una relación, pero no necesariamente es tecnopolítica. Y la tecnopolítica que promovió el software libre fue como la que dio inicio a todo esto y de alguna forma es una forma de generar un contrapoder dentro de ese ámbito de la tecnología. Y pues por último, lo que estaba mencionando al principio, que es necesario descentralizar esta discusión, sacarla de las universidades, sacarla de los grupos, de los geeks, sacarla de los hackers y llevarla a la sociedad, ¿sí? Porque tenemos una dificultad, y pues ya lo estamos viendo acá, y es que es un discurso que no le llega fácilmente a las personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que llevarlo? Porque hay que promoverle a la gente un conocimiento tecnológico, por supuesto. Colombia es un país que consume tecnología, Colombia no produce tecnología, Colombia no produce un computador, no produce un chip, no produce un integrado, Colombia no produce nada absolutamente, ¿sí? Entonces, como no producimos nada y todo lo están produciendo afuera, con base en la teoría que están planteando hace un momento, todo lo que sea activos tecnológicos y que permita de alguna forma captar la información o mantener información de las personas, se vuelve una forma de ejercer un poder y lo que queremos hacer es sacarlo de esa discusión en la que ha estado encerrada desde hace 10, 15 años en las universidades y llevarla a los barrios, llevarla a las localidades, llevarla aquí a estos sectores populares, sectores sociales, en ese contexto de la tecnopolítica. Entonces por eso de alguna forma justificamos esta conversatorio, esta charla, ¿no? Pues entrando al tema de la libertad, ¿qué significa software libre? En Estados Unidos, que fue donde nació en el año 84, se confundía muy fácil porque la palabra acuñada era free software, ¿sí? Cuando decían free software, pues free en inglés es gratis, ¿sí? Entonces la gente se confundía y creía que era un software gratuito y que era simplemente un tema de regalar el software, ¿sí? Creyeron que era eso. Entonces en español no tenemos ese problema porque nosotros podemos diferenciar las dos palabras, podemos diferenciar libre o libertad y gratuito o gratis. Entonces no tenemos ese problema y por lo tanto cuando nosotros decimos software libre pues no se presta esa confusión, pero en inglés sí se prestaba y por eso allá hubo que hacer un esfuerzo importante para explicar qué era software libre.
Aquí simplemente decimos el software libre es el software que respeta la libertad de las personas y de las comunidades, ¿sí? Y la libertad entendida en varios sentidos. Entendida primero que todo como lo contrario de la libertad es estar, o puede ser la restricción, es el bloqueo. Y en cierta forma lo que ejerce el software en las personas es bloquearlas, es amarrarlas, ¿cierto? No permitirles utilizar la tecnología como lo pueden hacer, ¿sí? Sino como la persona que diseñó la aplicación, el software, lo decide. Entonces hay un grupo de personas que diseñan una aplicación y ellos deciden cómo las personas deben utilizar el software, ¿sí? Entonces si el software no es libre, no respeta la libertad de que venga, yo quiero coger esta aplicación y hacer otra cosa diferente, ¿sí? Entonces es muy complicado que se logre un objetivo de libertad, ¿sí? Y esto tiene una meta, y es sobre la base de la libertad podemos hacer progresar la sociedad y el conocimiento, ¿sí? O sea, si no hay libertad, si a mí me restringen el conocimiento, no es posible avanzar. Eso es en últimas lo que busca el software libre, es permitir que el conocimiento avance y específicamente el conocimiento tecnológico. Entonces, eso es el significado de la libertad, ¿sí? A lo que se refiere el software libre. Por esta razón se llama software libre. El movimiento de software libre es aquel conjunto de organizaciones, aquella teoría, aquella conjunto de prácticas que propugnan por esta libertad y por ese objetivo de avanzar el conocimiento y avanzar la sociedad sobre la base de que las personas tomen sus propias decisiones y no unas corporaciones o unos grupos poderosos o fuertes, ¿sí? Entonces eso es el software libre y eso es el movimiento, que son, una cosa es el movimiento y otra cosa es el software libre como tal. Y aquí pasamos pues a mirar el tema del software privativo. El software privativo no es el software privado. El software privado es el software que, por ejemplo, una persona que tiene conocimiento lo hace y lo utiliza para sus fines personales. Ese es el software privado, ¿no? Pero el software privativo es diferente. El software privativo es aquel software que es de conocimiento público, que es utilizado o adquirido por las personas económicamente, o a través de otra persona, de un tercero, y tiene algo que se llama el código fuente cerrado. El código fuente es el lenguaje, el idioma en el que las personas desarrollan la aplicación, desarrollan cómo funciona la aplicación, y es legible por esas personas, ¿cierto? Cuando ese código fuente se compila, pasa a ser un binario, pasa a ser un lenguaje máquina y ya las personas no lo podemos entender, ¿sí? Pero entonces la idea básicamente es que el código fuente, que la forma como está escrito, sea publicado y sea de conocimiento de las personas. Entonces eso, el software privativo cierra eso, y al cerrarlo lo que hace es evitar que las personas sepan qué es lo que hace internamente. Es como una caja negra y yo no sé qué es lo que hace esa caja negra por dentro. Entonces básicamente el software privativo hace eso, y eso tiene un impacto, tiene una consecuencia, y la consecuencia es que las personas están amarradas o dependen de las corporaciones que los desarrollan. Nosotros quedamos como dependientes de esas personas que desarrollaron esa aplicación, ¿sí? Por lo tanto, no somos libres de ejercer el derecho a la utilización del software. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizar de alguna forma específica esa aplicación, esa herramienta, entonces tengo la dificultad de que dependo de lo que otros desarrollen. Entonces la consecuencia es que nos impide avanzar en el conocimiento y avanzar en la utilización del software de la aplicación. Tiene otra consecuencia, y es que nos mantiene aislados. Pues ya un ejemplo
elemental. Las redes sociales, el Facebook, de alguna forma, en cierto momento, cuando no hay ese pensamiento social, ese pensamiento colectivo. Otra razón, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una aplicación de un computador, de Windows o de lo que sea, no es posible formar una comunidad porque el soporte depende de un grupo, de la corporación, no depende de una comunidad, sino de una corporación, y el hecho de que dependa de ellos nos impide a nosotros encontrarnos para decir, venga, ¿por qué no cogemos esta herramienta y le generamos alguna funcionalidad o generemos alrededor de esto un espacio abierto para las personas para que capacitarlas, enseñarles esto, ¿sí? Entonces el software privativo mantiene a las personas aisladas, impide que se forme una comunidad, ¿sí? Y pues bueno, lo que les decía hace un momento, que nadie conoce el código fuente de la aplicación. Entonces toda esta teoría de la computación nació en la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes conocen o han escuchado de Alan Turing. Alan Turing fue una persona, digámoslo en términos actuales, un hacker, que trabajaba descifrando mensajes que se enviaban las partes en la guerra, ¿sí? A través de telégrafo, de teléfono. Él trabajaba interceptando de alguna forma y leyendo esa información, ¿sí? Con esos conocimientos técnicos él se inventó una teoría que se llama la teoría de los autómatas y de los compiladores, ¿sí? De las máquinas de estado. Cuando se inventa esa teoría, crea la base de la computación de eso. ¿Y por qué? Porque crea la base de que nosotros tenemos un conjunto de estados, un conjunto de momentos en que podemos utilizar o realizar un algoritmo, un conjunto de pasos, buscar un objetivo y volverlo un lenguaje de máquina, ¿sí? Él se inventa de alguna forma esa teoría. Entonces, eso traído al tiempo actual, simplemente es cómo ese código fuente se compila a través de una aplicación que se llama compilador y se vuelve lenguaje máquina. Entonces, eso para mencionar que lo que actualmente hablamos de código fuente, del lenguaje que utilizan los programadores para desarrollar los programas, es lo que nos permite o es decisivo para que nosotros podamos ejercer la libertad de la utilización del software, ¿sí? Entonces inicialmente empezaron 2 libertades, que son 4 libertades las que se han definido por parte de los creadores del movimiento, pero eran unas libertades personales, es decir, una libertad que se exigía en cierto momento era ejecutar el programa según las necesidades, es decir, no depender de la persona que fabricó el software para ejecutar la aplicación. ¿Por qué? Porque esas personas que fabrican esto deciden en qué máquina o en qué hardware funciona, ¿cierto? Si uno se remonta un poco a la historia de eso, en Estados Unidos fue un momento tecnológico de desarrollo muy importante. Empezaron a surgir los computadores, las máquinas. Llegó un momento en donde la tecnología, los integrados se hacían pequeños, las máquinas se hacían más portables y necesitaban algo, un soporte que les permitiera implementar una lógica para realizar algo, para realizar una operación matemática, lo que fuera. Entonces, en ese momento se empezaron a utilizar los sistemas operativos, pero los sistemas operativos eran muy elementales, muy básicos. Bueno, eso avanzó mucho, los sistemas operativos dependían, cuando se implantaban en las máquinas, dependían de la arquitectura de la máquina, ¿sí? Entonces seguramente ustedes han escuchado que la gente habla del PC y habla del Mac y habla de otras máquinas, ¿cierto? De los sistemas embebidos. Resulta que esos eran arquitecturas diferentes. Uy, sí, gracias. Vale, qué diferencia. Entonces
las máquinas eran diferentes, la arquitectura era diferente. Apple tenía su propia arquitectura, ellos desarrollaron su propio procesador que se llama Spark. Por otro lado estaban unas que se llamaban DEC, que eran desarrolladas por IBM. También tenían su arquitectura diferente, era patentada diferente a la de Apple, entonces ellos mismos desarrollaban su sistema operativo para que funcionara ahí. Entonces, por lo tanto, yo no podía coger lo que hiciera Mac y meterlo en una DEC de IBM, ¿cierto? Porque no me funcionaban, no eran compatibles, ¿sí? Entonces llegó un hacker de Nueva York llamado Dennis Ritchie, que se murió, si no estoy mal, el mismo día que Steve Jobs, y con otra persona, con Kenton Townsend, ellos inventaron un sistema operativo llamado Unix, hecho en un lenguaje inventado por Dennis Ritchie que se llama C. Ese lenguaje le permitía a las personas desarrollar una programación estructurada, y el sistema Unix estaba desarrollado en eso. Unix tenía una ventaja que lo impulsó demasiado en el mercado de esa época, y era que era portable, funcionaba en distintas arquitecturas de hardware, ¿sí? Entonces el hecho de que fuera portable le dio una ventaja en el mercado y le permitió popularizarse entre las personas que utilizaban los computadores en ese momento. Entonces eso fue, o es una muestra, o es una explicación de la importancia de cómo se ejecuta una aplicación, un sistema operativo. Pero resulta que eso es lo que nosotros queremos también, de alguna forma significar con el tema de la libertad de ejecutar el programa, ¿sí? De pronto a ustedes les ha pasado que quieren utilizar una impresora y la conectan a un computador y dicen, no, esto no es compatible, necesitan un controlador, tal. Ahí ya hay una restricción tecnológica y eso viola el principio de libertad, ¿cierto? Entonces eso significa la libertad de ejecutar el programa. La libertad de estudiar y cambiar el código fuente, eso es fundamental. Ya expliqué lo que era código fuente. La razón filosófica es que necesitamos saber qué hay dentro de esa caja negra para poder adaptarla a lo que nosotros necesitamos. Hay unas razones también de fondo, por ejemplo, el soporte. Si digamos el código es cerrado, tenemos la dificultad de que dependemos del soporte de la persona que diseñó. No podemos hacer una comunidad para que podamos implementarle una solución a algún problema tecnológico. Y bueno, hay otros problemas, por ejemplo, las puertas traseras. La puerta trasera, ¿qué significa? Que como la aplicación es cerrada, nosotros no conocemos el funcionamiento, pues sencillamente no sabemos si detrás de esa lógica existe algún mecanismo para coger los datos que están internamente y manipularlos y generar alguna información adicional, algún reporte, capturarla y modificar esa información de tal forma que la aplicación pueda detectar o saber qué es lo que yo hago y conocer un poco más de información personal, ¿sí? Entonces las puertas traseras de alguna forma dependen o existen porque el código es cerrado, ¿sí? Y hay aplicaciones que en general implementa esto, y seguramente ustedes las han escuchado, que por ejemplo podemos hablar de Windows, de Macintosh, de Flash, de PlayStation, del Kindle de Amazon, que es como ese aparato donde se leen los libros, de los mismos celulares, bueno, en fin, esas aplicaciones, por el hecho de ser cerradas y por el hecho de implementar puertas traseras, se les conoce como malware, ¿sí? El malware es como aquella aplicación que genera o realiza alguna operación que perjudica el objetivo en sí de la aplicación o el software o el hardware, ¿sí? Entonces estas aplicaciones pues tienen esas puertas traseras por el hecho de que nosotros no sabemos cómo funciona. Entonces seguramente les ha pasado que en el caso de Windows les impone a ustedes unas actualizaciones. Cuando ustedes van a apagar el computador,
Windows, sin preguntarles a ustedes, sencillamente dice voy a actualizar mis datos, ¿sí? Voy a actualizar mi sistema operativo, y el sistema operativo comienza a actualizarse solo. Ustedes no saben qué lo está instalando por debajo de esto. Se empezó como a instalar una vaina por debajo, qué será lo que está pasando. Eso es una puerta trasera que tiene el Microsoft Windows para que desde afuera le impongan a usted la actualización del software, ¿sí? Entonces de alguna forma eso restringe mi libertad de la primera libertad, la libertad cero de la que hablé hace un momento, de ejecutar el programa, y la segunda también, de conocer por qué está haciendo eso. O sea, como un ejemplo, lo que yo quisiera agregar, que eso impide la libertad del equipo de uno. Pero es que eso es lo que va a pagar. Yo quiero apagarlo, no quiero que se quede prendida las 2 horas que se va a actualizando. Entonces, o sea, ya me está cortando el hecho de que yo quiero apagar el equipo. ¿Sí? Entonces ya la máquina tampoco es mía, aunque yo la apagué, aunque yo tengo la cuenta prendida, ¿no? Como tienes eso, entonces me toca tenerlo prendido hasta que se me da la actualizar. Sí, entonces Windows realiza eso a través de esa puerta trasera. Macintosh también hace eso. Si ustedes han tenido un Mac, no sé si han tenido un Mac, seguramente ustedes habrán utilizado, ¿cómo se llama esto? La tienda de Apple. La tienda de Apple le dice que es el software que usted debe instalar. Sencillamente usted se mete a la tienda y dice, venga, quiero una actualización de iTunes, ¿sí? Y resulta que dice, le voy a descargar iTunes y usted lo tiene que instalar de tal forma. Entonces de esa manera Macintosh le está obligando a través de la tienda de Apple a instalar la aplicación de cierta forma, ¿sí? Y así sucesivamente podemos seguir encontrando ejemplos. Hay un... Exacto, le dice, para actualizar esta aplicación tiene que descargar tal y tal y tal, y digamos eso está por fuera de la voluntad de la persona, ¿cierto? En el Kindle, bueno, no sé, aquí no se utiliza mucho el Kindle, eso es más en Estados Unidos, pero el Kindle es como algo que los gringos trataron de inventarse para volver los libros digitales, ¿sí? Exacto. Exacto. Entonces, los gringos, como son muy creativos, ellos quisieron inventarse una forma alternativa tecnológica de utilizar los libros en un solo aparato. Entonces, ellos inventaron Amazon se inventó una vaina que se llama Kindle, y usted compra los libros a través del Kindle, ¿sí? Entonces, venga, quiero tener el libro, no sé, el de Ivanhoe, y Ivanhoe, usted tiene que meterse a la tienda de Amazon y comprarlo y descargarlo, y aún así usted lo compra y no le aparecen todas las páginas, dice, estas páginas están en blanco, o tiene que abrir una cuenta tal, así sucesivamente. O sea, cada vez que usted quiere utilizar el software, utilizar la aplicación, le bloquea, no le permite acceder, ¿sí? Entonces, así funciona Amazon y así funciona el Kindle, ¿sí? Le bloquea a usted, incluso tienen una puerta trasera para borrar los libros remotamente, ¿sí? Digamos, una persona que descarga un libro y resulta que infringió alguna regla de derechos de autor o lo que sea, Amazon tiene la capacidad de remotamente borrarle el libro de su Kindle, ¿sí? Entonces es una puerta trasera porque usted, como no conoce el código fuente, usted no puede meterse a decir, venga, quiero coger esta aplicación y que no me borre los libros, ¿sí? Entonces estamos como en un mundo, no sé si ustedes han leído o han visto la película de 1984, la de George Orwell, ¿sí? Prácticamente las máquinas son las que someten a las personas, entonces es algo muy parecido a lo que dijo George Orwell en ese libro o en esa película, se la recomiendo. Entonces, eso es lo que pasa. Va a saltarme algunas cosas, por ejemplo, los celulares, los smartphones tienen los GPS. Los GPS lo pueden ubicar a usted en cualquier parte. Si usted enciende el GPS, usted inmediatamente, como eso está sincronizado con su cuenta de Google, entonces Google sabe usted dónde está ubicado, ¿sí? Obviamente, porque usted prende el GPS y dice, mire, yo estoy aquí en tal parte, y como ya Google le sacó foto a todas las ciudades y todo, entonces ya saben hasta dónde usted está parado, ¿sí? Entonces, es de alguna forma como las máquinas, y no las máquinas, por decirlo
de alguna forma un poco más aterrizada, cómo las corporaciones tecnológicas nos van dominando de a poco, ¿sí? Entonces por eso es importante que se abra el código fuente, que se abra el software, para que nosotros seamos capaces de decir, podemos librarnos de ese dominio de esas corporaciones, ¿sí? Básicamente, por último, para hablar del tema de esta libertad, los grilletes digitales. En Estados Unidos se inventaron una ley que establecía una vaina que se llama Digital Rights Management, que es como derechos de gestión digital. Es decir, un grupo, una banda de rock saca un CD, ¿cierto? Y resulta que usted va a meter ese CD, eso es un ejemplo nomás, en su computador, y el computador le dice, este computador por no ser de tal sistema operativo no puede copiar los archivos de música a su computador, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo de DRM, Digital Rights Management. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos la ley protege a sus artistas para que mediante herramientas tecnológicas le impidan a las personas utilizar de cierta forma o acceder a este tipo de información, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos de DRM. Dentro del movimiento de software libre se rebautizó esto como Digital Restriction Management, que es restricción de derechos de gestión digital, y de alguna forma el objetivo es hacer mediante alguna forma tecnológica bloquear la utilización del software o de cualquier herramienta tecnológica. Otro ejemplo de DRM, cuando los DVDs también, correcto. Hay unos DVDs que incluso a veces salen ahí el aviso del FBI que lo van a coger. Hay otro ejemplo de DRM y es YouTube. No sé si a ustedes les ha pasado que se meten a YouTube y quieren ver un video, no sé, el último video de Metallica o lo que sea, y resulta que cuando ustedes van a reproducir el video, la pantalla les dice, este video está prohibido reproducir en su país o en su zona, ¿sí? Eso es una forma de DRM. ¿Por qué? Porque los servidores de YouTube y Google, como saben la ubicación de los computadores a través de la IP y a través de las zonas tiene unos nombres, de las zonas de influencia de los servidores, de los DNS. Entonces ellos conocen la ubicación del computador y saben en qué zonas está prohibido. Entonces ellos hacen como esa interpretación y dicen, este video no se puede reproducir en su país, ¿sí? Entonces así sucesivamente hay formas de implementar esos grilletes digitales, ¿sí? Hay otras formas que son los formatos de los archivos. Por ejemplo, MP3 es un formato patentado en Estados Unidos. Nadie puede coger ese formato y decir, venga, voy a estudiar este formato y voy a mejorarlo, no, porque se mete un problema de patentes, ¿sí? Y ciertos sistemas operativos como Windows funcionan solo con MP3 o con WMA o con WAP, ¿sí? Pero hay unos formatos libres abiertos, por ejemplo el formato OGG, que funcionan en el sistema Linux o funcionan en varios sistemas abiertos, incluso creo que en el mismo Mac, bueno, no estoy seguro. Pero estos formatos, como están patentados, protegidos por la ley, y les recomiendo también que sobre el tema miren un poco los capítulos de propiedad intelectual del TLC, de cómo los países bloquean, van restringiendo la utilización, van patentando absolutamente todo. Los gringos se han caracterizado porque se han inventado los sistemas de patentes y van patentando absolutamente todo, patentan hasta la utilización de una manguera o lo que sea, ¿sí? Entonces los formatos de estos archivos también están patentados, y el hecho de estar patentados y de estar cerrados también de alguna forma es una restricción, una violación de la libertad personal, porque impide conocer a las personas el funcionamiento e impide la utilización en ciertas herramientas tecnológicas.
hacerlo funcionar, ¿sí? Entonces, básicamente eso es como una idea muy general del tema de DRM. Entonces, si ustedes ahorita me dejan sus correos, yo les mando información sobre el tema de DRM. Hay una página web que se llama, creo que tiene el mismo nombre, y habla un poco más de esto. Y finalmente, pues las dos libertades para ir avanzando, las dos últimas libertades, las que mencioné anteriormente son libertades individuales de la persona, de cómo yo puedo utilizar la tecnología, cómo puedo utilizar el software, ¿sí? Las siguientes son restricciones colectivas, libertades colectivas que favorecen el mantenimiento, la difusión de esta filosofía, ¿cierto? Porque yo podría coger un software abierto, adaptarlo a mis necesidades y luego cerrar el código, ¿sí? Decir, venga, voy a coger, esto me sirve, voy a hacer un negociazo para mí, y cierro el código y no lo distribuye a las personas. Entonces, lo que hacen estas libertades es obligar a la persona que hace uso del software libre a que, si va a modificar, si va a redistribuir, lo haga con las mismas libertades, ¿cierto? Con los mismos objetivos. Entonces, una libertad es redistribuir copias exactas. Yo puedo coger programas, aplicaciones y puedo redistribuirlas sin ningún problema. Hoy, actualmente, eso lo llaman piratería, ¿cierto? Eso tiene un nombre explícito y es piratería, ¿sí? Entonces están comparando el hecho de que uno robe un barco, ¿cierto?, con el hecho de distribuir una copia de una aplicación. Y por supuesto que distribuir copias cambiadas también. Es decir, esto lo que significa es, yo puedo coger, modificar y debo distribuir de igual forma como yo accedí a la tecnología. Si yo accedí de forma abierta, pues yo tengo la obligación de difundir también de forma abierta. Entonces son dos libertades colectivas, porque le permiten no solamente al individuo, sino a las demás personas beneficiarse de esa mejora tecnológica. Eso es el significado de esas dos libertades. Entonces, en resumen, son esas cuatro libertades las que definen el software libre, ¿sí? Profundizando un poco en el tema de pirata, pues realmente estas libertades se implementaron a través de una licencia de derechos de autor. Es decir, la licencia que más tarde se inventó la Free Software Foundation, que más adelante les hablo de eso, realmente es una licencia de copyright, ¿cierto? Así tal cual, explícitamente dentro del marco de la ley, dentro del marco legal de Estados Unidos, es una ley de derechos de autor. Pero lo que hace es definir justamente lo contrario, las libertades, o las cuatro libertades que acabo de mencionar, y con el objetivo de que se mantenga o se difunda la filosofía del software libre. Entonces, eso se llamó copyleft, como en una forma de explicar o de contraponerse al copyright. Y pues en realidad pues no es un copyright, sino es una forma de obligar a las personas y permitirles acceder a las mejoras tecnológicas, ¿sí? Entonces, básicamente en eso consiste el tema de las cuatro libertades y el tema del izquierdo de autor o copyleft, ¿sí? Las corporaciones se han inventado formas de burlar el copyleft, ¿sí? Por ejemplo, se han inventado que algunos aparatos, algunos hardware, por ejemplo, digamos un reproductor de DVD o un reproductor MP3, acepten una licencia de código abierto, una aplicación de código abierto, pero el hardware por debajo tiene una puerta trasera y modifica el software, ¿sí? Es decir, si yo tengo un software abierto en una máquina y el hardware
tiene una puerta trasera que permite coger ese software y modificarlo de tal forma que lo cierre, ¿cierto? Eso es una forma en que se han venido las corporaciones como cuidando del copyleft, y así hay varias formas. Mediante las patentes también tratan de protegerse del copyleft, o sea, se van inventando como licencias que parecen de código abierto pero no lo son, ¿sí? Entonces hay como formas en las que se va cerrando el código y ellos tienen la intención de cerrarlo, ¿no? Entonces hasta ahí pues mencionaría un poco el tema de en qué consiste el software libre y en qué nos han metido a nosotros en el tema de la distribución, en el tema de la piratería, ¿sí? Entonces, para redondear un poco estos temas y aterrizarlo un poco acá a lo que estamos viviendo nosotros, pues realmente todo este tema, si uno lo pone en contexto, si uno lo mira bien, es un tema que aplica mucho a lo que está viviendo Estados Unidos, ¿sí? O lo que está viviendo Europa. Esto realmente, porque aquí en Colombia no se fabrica hardware, ¿sí? Realmente, o sea, uno realmente podría decir, no, pero es que aquí para qué queremos saber esto si aquí no se fabrica hardware, ¿sí? O aquí para qué queremos saber esto si no hay una mega corporación que lidere el tema tecnológico acá. Entonces, pues es como inocuo en últimas saber todo esto, pero entonces yo les digo no, para nada, es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay una apertura tecnológica y económica, ¿sí? Colombia firmó un TLC con Estados Unidos, Colombia está metido en la OMC, en el tratado de la OMC, Colombia está metido en tratados internacionales de propiedad intelectual, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Colombia, si ustedes mal no recuerdan, el año pasado, cuando fue la cumbre de las Américas, vino Obama aquí a Colombia, a Cartagena, ¿cierto? Y resulta que ese día estaban presionando para que se aprobara la ley Lleras, ¿cierto? Si ustedes recuerdan. Resulta que la ley Lleras es la forma en la que, como firmamos el TLC hace 2 años, pues ya querían mostrarle a Obama, mire Obama, ya aprobamos nuestra modificación de ley colombiana para acordar o para corresponder con el TLC, ¿sí? Entonces eso finalmente hubo un vericueto ahí y no pudo avanzar. Ahorita creo que quieren revivir la ley Lleras 3, pero fue el impacto de cómo ese tema de propiedad intelectual nos afecta a nosotros. Entonces, por esa ley nosotros, por ejemplo, ya no íbamos a poder ver transmisiones deportivas en internet. O sea, yo me metí a un streaming y resulta que el proveedor de internet me bloquea, ¿sí? Me dice, no, usted no puede ver esto porque tiene que pagar tal cosa. Esa es la forma como a través de los TLC, a través de los tratados internacionales con Estados Unidos, nosotros nos vemos afectados en la transferencia tecnológica, ¿sí? En el conocimiento. En las patentes nos bloquean, las patentes cada vez son más largas, duran 20 años, 30 años, las corporaciones van aumentando el tiempo de las patentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué saber software libre? ¿Para qué? Pues para pelear contra toda esta marejada de libre comercio, ¿sí? Que nos va imponiendo leyes que nos perjudican a nosotros como usuarios, ¿sí? La ley Lleras. Ahorita en Estados Unidos hay un grupo que se llama la FCC, la Comisión Federal de Comunicación. Resulta que quieren inventarse una ley para que los generadores de contenido que utilizan en internet, ejemplo Netflix, ejemplo YouTube, como utilizan mucha infraestructura en la internet, los proveedores de servicio quieren empezarle a cobrar a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues de que de carambola nos afecta a los usuarios. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a tener que pagar por el costo adicional que estos proveedores de servicios les van a cobrar a los generadores de contenido. Eso, si ustedes se meten a internet y buscan en un buscador y meten la palabra Internet Slow Lane, que significa como el carril lento, Slow Lane, ustedes van a encontrar información sobre esto. Les recomiendo que
busquen algo, y claro que eso lo vamos a tratar en la conferencia que vamos a hacer después, que es la de privacidad de internet, pero es como para adelantarme un poco. Y eso impacta a nosotros, porque es que nosotros, Colombia, o las páginas web, el internet, los cables de fibra óptica que utiliza Colombia, la mayoría son de empresas estadounidenses, ¿sí? Hay una compañía que se llama Columbus Network, hay otra compañía, bueno, no recuerdo ahorita los nombres, pero yo con la gente de la Fundación Casa del Bosque estuve haciendo un análisis de las corporaciones que tienen los cables de fibra óptica que llegan a Colombia, ¿sí? Y la mayoría son empresas norteamericanas, y el hecho de que ellos sean los dueños de la infraestructura tecnológica, pues de carambola nos afecta a nosotros, porque esa ley no aplicaría solamente, en la práctica aplica para, o en la teoría aplica para Estados Unidos, pero en la práctica aplica para los demás países, porque nosotros la infraestructura que utilizamos va hacia Estados Unidos, la mayoría de los servidores en donde están alojadas las páginas web y todo el contenido están en Estados Unidos, ¿sí? Entonces en Miami, entonces todos los cables de fibra óptica que vienen a Colombia pasan primero por Miami. Entonces una ley que cierre o que empiece a generar, a segmentar el internet en carriles lentos y carriles en paquetes premium, por decirlo de alguna forma, pues nos afecta directamente a nosotros. O sea, realmente saber del software libre nos sobra, y saber del movimiento de software libre nos sobra, porque nos da una herramienta a nosotros de entender cómo la tecnología y las corporaciones se van cerrando, y cómo Colombia, que ha sido un país históricamente dependiente de Estados Unidos tecnológicamente, políticamente, militarmente, cómo nosotros nos vamos quedando atrapados en esa dependencia tecnológica, ¿sí? Entonces todo esto es importante que lo sepamos. Seguramente hay algunas cosas muy técnicas que pues yo he tratado de explicarlas muy simple, pero el objetivo es ese, que nos vayamos familiarizando con conceptos, que vayamos entendiendo que la dimensión tecnológica nos va sometiendo, nos va dominando, y que necesitamos generar un movimiento social, porque en últimas es eso. Y ahorita un poco más adelante voy a hablar un poco del código abierto, que es como una vaina paralela que se creó al software libre, pero que no es software libre. Entonces ese es como el objetivo. Bueno, rápidamente para mencionar el origen, ya les hablé un poco de la historia de Unix. Sobre la base de Unix se empezaron a crear dos proyectos paralelos, o tres. Unix, hay una empresa gringa que la empresa más, es como la Telecom colombiana, que se llama AT&T, ¿sí? Esa empresa gringa tiene 150 o 130 años de existencia, es la empresa más poderosa de comunicaciones de Estados Unidos. Ellos empezaron a desarrollar un sistema operativo llamado Unix, que terminaba en CS. Las personas que trabajaban en eso, que ya les mencioné, Ritchie y Thompson, desarrollaron el Unix con base en eso cuando se retiraron de esa empresa. Unix ya les mencioné por qué se popularizó en Estados Unidos, y a partir de ese sistema operativo ellos empezaron a crear los tres proyectos paralelos de software libre. El primero era FreeBSD en la Universidad de Berkeley. El otro proyecto que se estaba haciendo en la Universidad de Helsinki era el Linus Torvalds, el que le dio el nombre a Linux, ¿sí? Entonces Linus Torvalds, por aparte, el man cogió el código de Unix que estaba abierto, y empezó a hacer su proyecto de kernel. Ahorita más adelante les explico bien eso. Y por el otro lado está el proyecto GNU, que es el de Richard Stallman. Richard Stallman, de hecho, creo que el año pasado estuvo aquí en Colombia en una gira por América Latina. Aquí en Colombia estuvo en varias universidades, y él creó el proyecto GNU en 1983, también sobre la base de Unix. Las razones, pues las que he mencionado durante toda la charla, que quería, como él no era un político, no era un experto organizador, movilizador de masas, pero él sí sabía desarrollar sistemas operativos. Entonces su forma de movilizar a la gente, movilizar a la sociedad, fue mediante su sistema operativo. Y decía, voy a crear mi sistema operativo, y como yo soy el autor, pues nadie me puede bloquear. Entonces simplemente él lo hizo y lo difundió, ¿sí?
y sobre esa base creó el proyecto GNU. ¿Qué fue lo que pasó? Que como él creó el proyecto GNU y desarrolló todos los componentes de Unix, es decir, él cogió cada componente por componente y dijo, oiga, voy a copiar el compilador, voy a copiar el editor de texto, y fue modificándolo y adaptándolo. Le faltaba una sola pieza que era el kernel. El kernel nosotros no lo vemos, no lo manejamos directamente, sino que es una interfaz, es una aplicación que funciona fuera de nuestro alcance, que gestiona los recursos de la máquina, que se relaciona con la máquina, gestiona los recursos para las aplicaciones de más arriba. Entonces él le faltó hacer esa aplicación, tenía su proyecto que se llama Hurt. Ese proyecto está bloqueado en este momento porque adoptó una arquitectura. Lo que explica en los videos que yo he visto es que el Hurt tiene unos problemas de arquitectura, de comunicación entre nodos de eso, entonces no ha salido adelante. El soporte ha sido muy difícil, le hace falta colaboración, pero como no le funcionó, había otro man que sí le funcionó afuera, que era Linus Torvalds. Entonces Linus Torvalds, un man de Finlandia, él ya había hecho su proyecto y eso funcionó a las mil maravillas, ¿sí? Se adaptaba justo a lo que ellos necesitaban. Entonces el Torvalds lo adaptó a la licencia pública de Stallman y lo liberó. Pues como lo liberó, ya la GNU adaptó el núcleo y se creó lo que se conoce hoy en día como GNU Linux o Linux. Entonces todo el mundo, todos los geeks en general andan diciendo, yo tengo Linux, no tengo Windows, y resulta que todo nació de esto, ¿sí? Pero Linux y GNU son dos cosas diferentes, ¿sí? GNU es todo el proyecto de Stallman, todas las aplicaciones que él creó abiertas con base en Unix, y Linux es el kernel, ¿sí? Digamos que entre ellos dos, entre estos dos personajes, pues no había una relación muy amigable, porque realmente es por pensamiento, por objetivos. Stallman defiende la libertad, el creador de Linux pues no la defiende como tal, sino que él lo ve como un objetivo más práctico, y en general eso se puede considerar la diferencia entre código abierto y open source, ¿sí? Software y open source o código abierto. Resulta que pasaba un tiempo después del proyecto GNU, y después de pasar un proyecto de que se lanzaron las primeras sistemas operativos GNU Linux, surgieron algunas empresas que se empezaron a beneficiar de esto, ¿cierto? Porque tampoco el GNU decía, no, esto no es para ganar plata, no, al contrario, esto también sirve para generar riqueza, ¿sí? Porque la tecnología hay que utilizarla, hay que usufructuarla, ¿sí? Pero una cosa es monopolio, ¿cierto? Que es bien diferente a libre empresa. Entonces resulta que como se crearon varias empresas, en ese círculo en el que ellos se relacionaban en las universidades, ahí estaban el que escribió La Catedral y el Bazar, que se llama Eric Raymond, estaba Bruce Perens, bueno, todos estos hackers por allá gringos. Ellos en un momento dijeron, a nosotros el tema de software libre nos está bloqueando, ¿sí? Porque yo voy a una empresa y yo le digo software libre, pues lo primero que me dicen los inversionistas es, no, como ustedes van a vender un software como malo, ¿no? Porque una vaina abierta y gratis, pues ¿cuál es mi beneficio económico? ¿Sí? Y cómo es el tema del soporte ahí, o sea, a mí quién me va a dar el soporte, ¿no? Entonces ellos, para no llegar a esos inversionistas y no asustarlos, les tocó inventar, sin dañar la filosofía de software libre, bañándola un poquito, se inventaron unos términos para matizar, para morigerar un poco el lenguaje, ¿sí? Entonces ellos empezaron a decir, vamos a crear una vaina parecida a las libertades del software libre, y vamos a crear una vaina que se llama OSD, que se llama Definición de Código Abierto o Open Source Definition o Declaration, no me acuerdo cómo es. Y resulta que es una vaina muy parecida a la GPL, que es la licencia que se inventó Stallman a través de la fundación, pero le pusieron unas cosas más. Entonces ya después decían, usted puede utilizar software abierto, pero no tiene por qué bloquear un software privativo. Entonces ya dejaron
le dejaron una puertica, una grieta para que se empezara a meter el software privativo, ¿sí? Y así sucesivamente, pero ¿con qué objetivo? Porque como ellos vieron que estaba teniendo tanto éxito a nivel de las empresas, incluso en este momento hay empresas que han generado riqueza a través de Linux, ¿sí? Como el mismo Google, como el Red Hat, como Cisco, o sea, hay empresas que han dependido mucho de la definición, del crecimiento de Linux. Oracle, correcto. Entonces, todas estas empresas, o ellos inventaron esa licencia abierta para de alguna forma generarle un caminito, una rama que se saliera un poco del movimiento social y se convirtiera más en una herramienta tecnológica y en última resolver unos temas prácticos. Entonces esa es la diferencia de con open source, ¿sí? Entonces, pues las consecuencias pues han sido que hay unas diferencias entre los movimientos. Incluso uno mira aquí cómo está el movimiento de software libre aquí en Colombia y esa misma diferencia existe, esas mismas pugnas entre los grupos existe, porque hay unos que lo utilizan con un sentido más práctico el open source, ¿sí? Como un tema muy intelectual, muy tecnológico, muy empresarial, y hay otros que lo utilizamos más como una reivindicación social en medio de Lo que pasa es que hay personas que tenemos una visión un poco más económica, más política de las cosas, y vemos que el software libre no solamente resuelve unos problemas prácticos, sino que también nos permite trabajar o desarrollar un movimiento social, ¿sí? Entonces por eso defendemos como un poco que no sea simplemente un código abierto, sino que sea un movimiento social, por eso el objetivo de difundir esto en estos sectores sociales donde normalmente no se habla, ¿sí? Ya por último mencionar algunas cosas para cerrar, ya creo que llevamos una hora. Pues como les decía, esto está enmarcado dentro de la dimensión tecnopolítica. Les recomiendo una página web que es la de la Fundación Casa del Bosque, y pueden encontrar artículos, pueden encontrar documentos acerca de esto para que se metan más con el tema. Esto está dentro de la dimensión tecnopolítica y realmente es una reivindicación social. Colombia es un país subdesarrollado, Colombia es un país en desarrollo, es un país que está fuera de la esfera del desarrollo tecnológico. Importamos toda la tecnología, no desarrollamos nada, no transformamos los materiales, ¿sí? Entonces, en ese contexto tecnopolítico donde nos dominan a través de las herramientas tecnológicas, pues es necesario que nosotros, mediante este pensamiento de la utilización del software libre, podamos generar un movimiento social contra eso y aplicarlo en donde corresponde. Entonces ya les mencioné que aquí eso impacta, por ejemplo, en el tema de las leyeras, en el tema de la utilización tecnológica, la transferencia del conocimiento en las aulas, en los colegios. O sea, ¿cómo hacen en un colegio? No, realmente hoy en día no sé cómo hacen en los colegios para enseñar informática. Creo que lo que hacen en Colombia es, viene el ministro de Educación, trae unas licencias de Microsoft y las reparte en los colegios. Eso es lo que hacen, ¿cierto? Y Richard Stallman lo compara eso como cuando a uno lo quieren meter en el mundo de las drogas y le dan un poquito de marihuana. Le dicen, toma un poquito de esto y me cuenta cómo le sabe. Entonces es como una forma de que usted se va volviendo adicto a eso. Entonces hoy en día muy pocas personas manejamos otros sistemas que no sean Windows. Todos estamos aferrados a Windows. Nadie quiere soltar ese sistema operativo porque está acostumbrado, lo obligaron desde cuando empezó a utilizar los computadores a eso. Entonces todo el mundo está aferrado a Microsoft y nadie prueba otras alternativas, ¿sí? Entonces eso es porque
en las aulas, las personas que nos tienen que enseñar a nosotros la tecnología, nos enseñan la tecnología privativa y no nos enseñan el código abierto. Entonces yo no sé hoy cómo hacen los estudiantes para aprender software. Yo no sé si ustedes han visto, pero en países como Estados Unidos, en Finlandia, saber programar es una cosa ya básica. Es como, por ejemplo, saber leer o enseñarle usted inglés en el colegio. Usted ya le enseñan a programar en el colegio, un computador, porque se vuelve, ya es una cuestión de supervivencia, ¿sí? O sea, ya saber programar no es una vaina de ingenieros. O sea, esto ya es una cosa decisiva de la sociedad, que todo el mundo sepa programar un computador, sepa cómo se maneja un computador, ¿sí? Entonces, en estos países ya le enseñan a los estudiantes a manejar o a desarrollar un programa en un computador, a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, es por esa razón, es porque la tecnología ya se vuelve un elemento decisivo en el conocimiento de las personas, ¿sí? Hay una página, venga a ver si encuentro por acá la fuente, en la que es una iniciativa, no la tengo acá, es una iniciativa para justamente eso, para que los estudiantes de primaria allá en Estados Unidos todos aprendan a programar. Entonces, volviendo al tema tecnopolítico, pues todo esto es un tema decisivo para que nosotros podamos ejercer una soberanía tecnológica, ¿cierto? También tiene una dimensión en los derechos humanos. Seguramente la declaración de los la declaración de los derechos humanos, ¿de qué año es? Del 48. Del 48. Naturalmente que ahí no estaba el tema tecnológico, ¿cierto? Pero ya muchos países están viendo la tecnología como un derecho humano. O sea, así como la vida, así como el agua, así como la educación, tenemos el derecho humano a acceder a la tecnología, porque la tecnología hace avanzar a la economía, hace avanzar a la sociedad. Entonces, un mecanismo para acceder a la tecnología en un país subdesarrollado como Colombia es un código abierto, es el software libre, es tener la posibilidad de utilizar el software y adaptarlo a las necesidades sociales, ¿sí? Y no depender de un código cerrado que las corporaciones a través de los tratados de libre comercio van imponiendo, ¿sí? Entonces, de alguna forma también se va convirtiendo en un derecho humano fundamental, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Pues, o sea, realmente no es que sea solamente el software el que sea privativo. Sí, el copyright habla del conocimiento, ¿no? de la protección intelectual de lo que se hace. O sea, yo hago algo, yo escribo una hoja, hay un conocimiento intelectual propio, y si yo no lo radico como copyright, estoy diciendo que eso es mío y nadie lo puede usar si yo no lo permito. Si ustedes miran, por ejemplo, los libros, en las primeras páginas donde está todo lo de la impresión, ahí está la C, esa C que dice copyright, cerrada en ese círculo. O sea que el conocimiento en sí ya es cerrado. Cuando hablamos de copyright, cuando hablamos de un software privativo, hablamos es de eso, de conocimiento privado, de que no es usted leas el libro de cualquiera de los que están acá, porque todos son copyright, léaselo, y porque usted ya se lo leyó, ese simple hecho de que usted lo lea y que usted lo comparta ya está infringiendo el derecho de copyright, ¿sí? Hay mucha literatura que hoy en día se escribe a partir de copyleft, donde uno lo puede leer y uno lo puede interpretar y reescribir y correcciones o usar ese texto y lo que quiera, pero como derecho libre, de que pues uno lo lee y uno lo usa. Pero estos libros no. Si nosotros queremos hablar en un colegio, por ejemplo, de Ulises, como ese es copyright, entonces no podemos hacerlo, porque en realidad estamos infringiendo una ley, ¿sí? Una ley que nos dice no se puede hacer porque está protegido por el autor, está protegido por la editorial, está protegido. Entonces, y eso no va solamente a los libros, eso va, perdón, me meto hasta allá, eso va al conocimiento científico. O sea, lo de las patentes, por ejemplo, ¿sí? Una patente, por ejemplo, de un medicamento, de una vacuna contra una enfermedad, y toca comprar el derecho al uso de la patente, y el uso de la patente no implica que uno pueda hacer una modificación a lo que compró, sino simplemente el uso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vacuna de patarroyo es un caso
particular, la vacuna de patarroyo contra la malaria, pues es copyright. Entonces se puede comprar el uso de la vacuna, pero la vacuna quizás tenga problemas, defectos, cause anomalías en el cuerpo, eso no se puede corregir, sino patarroyo mismo es el que lo puede hacer porque pertenece a él. Bueno, no a él, sino a la empresa francesa que le pagó. Pero a eso es a lo que va, o sea, la libertad de conocimiento en realidad se está restringiendo. Y lamentablemente hoy se ve eso es gracias a los sistemas, a los software, donde se está reflejando que la propiedad intelectual no pertenece, sino a que la produce, que son multinacionales. Sí, los precios de los medicamentos dependen mucho del tiempo de protección de las patentes, ¿sí? Porque digamos la filosofía de eso es como yo me invento un medicamento, me invento una fórmula que le permita resolver un problema de salud a las personas, pero yo como inventor tengo derecho a beneficiarme de lo que inventé. Entonces se inventaron la patente y la patente protege a la persona, al creador de alguna forma, pero los que están creando esto, que son las empresas farmacéuticas grandes, presionan, hacen lobby, hacen cabildeo pues en sus respectivos países para que se alarguen esos tiempos de patentes. Eso que implica que los precios de los medicamentos suben, ¿sí? Entonces medicamentos esenciales en Colombia, como por ejemplo los que tratan el cáncer y otras enfermedades, pues se vuelven súper costosos, y las personas, por una norma legal, por un acuerdo internacional de que una corporación logró imponer, se ven afectadas por eso en su salud y especialmente en los países en desarrollo. Con el software es parecido, porque también aplican las patentes, ya les dije, en los formatos tecnológicos o en el hardware o en cualquier elemento que pueda utilizar la persona para acceder a una información. Voy a terminar con esto. Pues actualmente se conocen varias distribuciones de software libre. Realmente la mayoría de distribuciones que existen actualmente no cumplen las libertades del software libre, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo soy usuario de Ubuntu, empezando porque si ya tiene el kernel Linux, ya se tiene que entender que no es 100% software libre, porque si ustedes se meten, hay la Linux Foundation, que es la fundación de Linus Torvalds, sacó un informe el año pasado de cómo han venido dándole mantenimiento al kernel, ¿sí? Y el kernel se encontró en el reporte, como ellos ya están utilizando un repositorio público, ellos ya pueden medir quiénes son las personas que están modificando el código fuente, y se dieron cuenta que la mayoría del trabajo lo están haciendo las corporaciones, lo están haciendo lo está haciendo Google, lo está haciendo IBM, lo está haciendo Intel, lo está haciendo Cisco. Todas las grandes corporaciones, según el reporte que ellos sacaron, ya están haciendo la modificación. Incluso Microsoft ya hizo una modificación, un parche al kernel de Linux, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Porque necesitaban adaptar. Hay una vaina que se llama virtualización, que es crear como un sistema operativo virtual dentro de otro sistema operativo. No sé si ustedes han utilizado esos programas que pueden abrir un Windows dentro de un Linux o al revés, ¿sí? Resulta que Microsoft necesitaba adaptar los servidores de ellos se llaman Windows Server, necesitaban adaptar ese sistema operativo a una máquina virtual de Linux, y para eso tuvieron que hacerle una modificación al kernel de Linux para que se pudieran compaginar las dos, tanto el kernel como el sistema virtual. Entonces hay una entrevista que le hacen a Linus Torvalds y él dice: pues yo sé que Microsoft le metió la mano al kernel, pero pues a mí no me importa, ¿sí? A mí lo que me importa es, en últimas, que el sistema avance, que el Linux se siga conservando y que el Linux se siga desarrollando. Entonces
Ese mismo Linux es el que nosotros utilizamos en la mayoría de las distribuciones. Ahí está Ubuntu, está Debian, está Fedora, está Linux Mint. Hay un sinnúmero de distribuciones y la mayoría ya es un sistema cerrado. El mismo Firefox, ayer vi una noticia, Firefox llegó a un acuerdo con Adobe, que son los que tienen patentado el formato Flash, y ya llegaron a un acuerdo para que el navegador Firefox le permita a una digamos una página web que utilice este formato restringir de cierta forma mediante el navegador la ejecución o el funcionamiento de ese formato, ¿sí? Hay un blog que se llama blogmozilla.com. Ellos ahí escriben un artículo diciendo el dilema, venga, ¿permitimos o no permitimos la implementación de ese script dentro de nuestro Firefox? ¿Sí? Entonces ya como que las corporaciones que popularmente eran las de software abierto, la misma Linux, Mozilla, les van metiendo de a poco código cerrado, ¿sí? Y no quiere decir que se vayan a volver 100% privativas, sino que terminan siendo un híbrido, ¿cierto? De código abierto y código cerrado, pero el hecho de que ya tengan código cerrado, pues ya se vuelven un elemento de desconfianza para nosotros. Entonces, la mayoría de distribuciones ya están implementando software privativo, lo hacen también para competir de alguna forma, porque como ven que algunas implementan unas funcionalidades, entonces dicen, venga, Ubuntu reproduce MP3, yo tengo que meterle MP3 porque todo el mundo baja la música en MP3. Entonces pues ellos también, y por el hecho de la competencia, le van metiendo código cerrado a la cosa. Entonces por esa razón no todas las distros son abiertas. Hay algunas abiertas 100%. Ellos crearon un proyecto que se llama Linux Libre, que simplemente coge el kernel que publican, lo descargan, ejecutan un script con un depurador que busca todo el código cerrado. Ellos tienen un algoritmo para eso, lo depura y ellos publican su propia versión de Linux. Eso se llama Linux Libre y lo han implementado. Yo aquí tengo registradas 5 distribuciones que se llaman Parábola, Triskel, Ututo, GNUSense y Black. Esas distribuciones ya utilizan ese kernel de Linux 100% libre, y digamos es una forma en las que, por el hecho de no defender la libertad de las personas, pues se va perdiendo de a poco, ¿sí? Y por último mencionar algo en una otra forma que se va perdiendo libertad también, y es aquellas aplicaciones que se ejecutan remotamente. Por ejemplo, el traductor de Google, ¿cierto? El traductor de Google no se ejecuta en la máquina de la persona, sino que se ejecuta en un servidor por allá lejano. Entonces, el hecho de que haya una aplicación que se ejecute remotamente, pues naturalmente que si no se ejecuta en mi máquina, pues mucho menos puedo saber cómo se está ejecutando remotamente, ¿sí? Entonces, son formas en las que las corporaciones, en las que las empresas tecnológicas van implementando formas de cerrar de a poco, ¿sí? Entonces uno lo que le dice a la gente es: mantenga los ojos abiertos. Hay una intención de utilizar software libre, pero tenga cuidado con esas formas en que se va cerrando el código, ¿sí? Entonces básicamente consiste en eso el tema tecnopolítico que hay alrededor del tema de software libre. Esto era una introducción a un tema que queremos tocar en otro conversatorio, que es el tema de internet, ¿sí? Aquí en Colombia han pasado varias cosas. Se descubrió que la policía tiene una aplicación que se llama Esperanza, si no estoy mal, para poder conocer o interceptar charlas mediante Skype, ¿sí? O mediante otros sistemas de mensajería remota como el chat de Google, etcétera, ¿sí? Entonces la policía aquí en Colombia
según información de prensa, ya utiliza una aplicación para eso, para interceptar eso. Ya pues todo lo que pasó hace poco, que hay unos hackers que interceptando correos para el tema de la paz y todo esto, sí, que quieren tirarse el tema de la paz. También hay unos hackers que hacen esa tarea al mejor postor, ¿sí? Entonces fíjense cómo este tema de software libre es importante conocerlo para entender lo que pasa con esos temas, que en últimas son temas sociales, son temas políticos. O sea, en últimas esto no tiene un resultado simplemente tecnológico, sino es un tema social, es un tema de poder, es un tema de organizaciones sociales, de lucha social, y cómo se adoptan mecanismos tecnológicos para interceptar la información de las personas, ¿sí? Y pues por supuesto todo lo que pasó con Snowden, que las interceptaciones de la CIA, y que la CIA interceptó a Brasil, y que bueno, o sea, ya todo apunta a que la información en internet no es privada, de que nosotros le entregamos nuestros datos y los pueden hacerle lo que llaman minería de datos y ya procesar, generar un estudio de mercado mediante los datos personales que capturan de las personas y generarle sobre esa base una publicidad y unos ingresos a unas empresas. Yo tengo un amigo que trabaja en Google, Facebook ya tiene una oficina aquí en Colombia. Ellos ya tienen unos objetivos, una razón social, y es generarle un estudio de mercado. O sea, ya ni siquiera las empresas que hacen encuestas ahí en la calle, es una competencia muy dura, porque es que ya tienen toda la información en la red, ¿sí? Entonces, ya con la oficina de Facebook aquí en Colombia, ellos ya pueden hacer un estudio de mercado y ellos le venden ese estudio de mercado a las empresas. Dice, venga, yo como tengo un estudio de mercado de los datos de un segmento de la población, yo le vendo a usted una publicidad o le vendo algo para que usted genere un ingreso. Entonces ya la información se vuelve un activo no de nosotros, sino de ellos, ¿sí? O sea, ellos trabajan con nuestra información, ¿sí? Entonces, por eso es importante como antecedente conocer un poco este tema del software libre, porque nos lleva ya a la discusión de ahora, que es el tema de la privacidad en la red, ¿cierto? Entonces, en eso consiste ya el conversatorio. Pues si ustedes quieren hablar algo, decir algo más, pues creo que es momento para que lo hagan. Si quieren opinar algo, si quieren decir algo, pues los invito pues a que hablen también. La manipulación de los datos se da también por la frivolidad de la sociedad. Sí, ya ahorita la tecnología ya es posible en Colombia. Por ejemplo, en Colombia se han descubierto crímenes mediante el internet. Ya, por ejemplo, si una persona, digamos, le echa ácido en la cara a una persona, a una mujer o a otra persona, el Facebook se vuelve muy importante para saber o para investigar quién fue el responsable de eso, ¿sí? También aquí en Colombia hubo un caso en donde violaron por allá una mujer entre varias personas, varios hombres, y el internet fue importante para encontrar a esas personas y judicializarlas, ¿sí? O sea, el internet realmente debe ser un espacio neutral, ¿sí? No debe servir ni para beneficiar a unos ni a otros, sino para beneficiar en general a la sociedad, ¿sí? Pero hay intereses de corporaciones, de gobiernos, de estados en manipular y de manejar el internet, ¿sí? Entonces, el hecho de conocer este tema del software libre nos permite a nosotros saber o explicar en términos tecnológicos el tema de la libertad, de cómo, siendo yo libre dentro de la red, pues tengo derecho a ejercer soberanía y democracia ahí dentro de eso. Entonces, eso es como la idea de la conversación. Pues yo creo que voy a dejar hasta ahí.
pues hay cosas por hacer. Uno podría hacer un taller de, venga, vamos a instalar, vamos a instalar un Linux en un computador, o vayamos a un colegio e instalemos unos Linux, uno puede hacer activismo tecnológico de muchas formas, ¿sí? Pues nosotros decidimos arriesgarnos con esto porque no lo habíamos hecho y hablar de este tema, que es un tema difícil, ¿sí? Entonces la invitación es hay varios espacios en donde, si ustedes están interesados y quieren seguir con el tema, quieren familiarizarse más o tienen alguna idea y quieren ejecutarla, pues pueden hacerlo. Uno de los espacios, pues el de nosotros, que es el colectivo de aquí de Suba, Alza la Voz. Pues el colectivo es un grupo de la mayoría personas jóvenes. Estamos en la emisora Suba al Aire, tenemos un programa los sábados a las 5 de la tarde ahí en la emisora, de 4 a 6, ahora ya nos extendieron el horario. Pero no solamente estamos en la emisora, sino que también nos gusta hacer cineforo, nos gusta hacer estas charlas, con el objetivo de generar una organización social, de generar reflexiones alrededor de los temas sociales, y pues este nos pareció un tema importante. Entonces, si quieren, nos pueden ayudar aquí en este espacio, ¿sí? Hay cosas por hacer, si quieren hacer un programa en la emisora, o si de pronto ustedes conocen a un profesor de sistemas en un colegio y le dicen, venga profe, yo quiero hacer aquí una iniciativa de software libre o algo así, entonces pues miramos qué podemos hacer. El otro espacio es en donde yo personalmente estoy vinculado. Yo soy activista en un grupo que se llama Fundación Casa del Bosque. Es un grupo que busca promover todo el debate alrededor de la tecnopolítica, y pues naturalmente que el software libre es uno de los discursos más importantes. Entonces, si quieren saber más, pues pueden contactarse conmigo. Ya pues con los datos que ustedes me dieron les puedo mandar información. Si están interesados, pues me escriben un correo o se comunican conmigo, me pueden pedir el correo personalmente, y bueno, pues ojalá podamos seguir con este espacio. Pues la verdad, con la directora nos ha dado el espacio. Hemos tenido un poco de dificultades porque si bien nosotros llevamos 3 años acá haciendo actividades, de pronto no recibimos mucho apoyo de la biblioteca, ¿sí? La biblioteca no nos ayuda a difundir mucho, entonces es como, la biblioteca es un espacio público, es de todos, ¿sí? No es de un administrador, no es de un director, ¿sí? Sino que es de la gente que llega a la biblioteca. Entonces, chévere si ustedes mismos un día tienen una iniciativa de hacer algo acá y lo hacemos, y miramos cómo podemos entre todos sacar adelante una actividad, un espacio, le metemos música si quieren o lo que sea, pero la idea es hacer cosas, no quedarnos quietos, no quedarnos solamente con el discurso intelectual de que sé mucho de tecnología, que soy un duro en sistemas y que sé hackear un correo y que sé hackear un Facebook. No, la idea es movilizar a la sociedad alrededor de los temas importantes que hay ahora. Hay violación de la privacidad, hay irrespeto pues a los derechos humanos en general. Entonces, mediante estas cosas podemos enseñarle a la gente que es posible generar un movimiento social y un contrapoder frente a todo el monopolio que hay. Entonces, pues aquí está el espacio, la biblioteca, y podemos también mirar en los colegios, pero todo depende de que nosotros tengamos la voluntad. Entonces, eso era lo que les quería decir, y pues muchas gracias por haber venido. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Dijo Oscar Wilde: mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. El silencio del monte. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular.
Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos la seguimos alzando. ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz por Suba al Aire en los 88.4 FM.